Muy bien, pues buen día para todos y para todas. Este cuarto Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe de 2023. Mi nombre es Agustín Solano, soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y pues agradecemos mucho su asistencia a esta mesa de trabajo. Para poder realizarse esta mesa de forma ordenada, vamos a mantener el micrófono y las cámaras apagadas, dando solamente paso a la persona que esté presentando según la secuencia. Cada ponente contará con un tiempo de 10 a 12 minutos para el desarrollo de su tema, perdón, de 10 a 15 minutos. A los 13 minutos yo les estaré indicando que ya está por terminar. Vamos con muy buen tiempo, estamos comenzando puntuales, cosa que nos da muchísimo gusto para poder escucharnos a todos. Y que una vez que hayan concluido las presentaciones, se va a abrir la sesión de preguntas y de respuestas. Para ello, vamos a dar la palabra a nuestro primer asistente, a nuestro primer ponente, que es Jaime Colorado González. El título de la ponencia es Historia de la Radio y viene de Puebla en la Hora Nacional, de SICOM Puebla, México. Adelante, por favor. Me siento muy honrado de estar en este cuarto evento. Tuve la fortuna de estar en el primero desde hace 4 años. Era solamente un grupo de unas 30, 35 personas. Todavía no había pandemia y dimos nuestra ponencia sobre qué hacer en cuestiones legales para tener una radio comunitaria en el país. En aquella ocasión el grupo que estuvo con nosotros era gente adentrada con radios comunitarias en su lugar de origen, y cada uno de ellos estaba muy interesado en actualizar y sobre todo en poder darle seguimiento a tener todo de manera en orden y sobre todo legal. Posteriormente he participado en la segunda, tercera y ahora con esta cuarta ponencia. Yo llevo más de 40 años en la radio. Comencé muy niño, desde los 8 o 9 años. Posteriormente me involucré en la radio en mi pueblo natal, Huatusco, Veracruz, en una estación que existía. Y más adelante, desde 1988, he estado activo en la radio poblana, en empresas como Grupo Asir Puebla, Corporación Puebla de Radiodifusión, Grupo Radio Oro, Grupo Radiorama, y actualmente en el gobierno del estado a través de Puebla en la Hora Nacional. En el año de más o menos 1921, se da la primera transmisión de radio en nuestro país. Para esto han pasado ya más de 100 años y en Puebla, en la Hora Nacional, durante todo el año 2021 se realizaron programas, cápsulas con la historia de la radio en nuestro país. Cada domingo siempre se presentó a través de un servidor con un personaje que me hago llamar el caminante. El caminante no es más que una persona que lleva de forma imaginaria, a través de la magia de la radio, todos los domingos a través de Puebla en la Hora Nacional, pues presentando las riquezas naturales, turísticas, sociales, culturales de nuestro estado. De esta manera, a través de la historia de la radio en el estado, presentamos cada domingo una estación de radio diferente de lo que viene siendo mi ciudad, en este caso, la Puebla de Los Ángeles. Pero sí es importante que se conozca cómo nace la radio, ¿no? ¿Por qué la radio comunitaria y por qué la radio comercial y por qué la radio, pues, cultural que también tenemos en nuestro país? Les comentaba que esa historia de la radio nace un 27 de septiembre del año 1921. Se estaba conmemorando los primeros 100 años de la consumación de la independencia en nuestro país. Para esto se hace una transmisión desde el castillo de Chapultepec hasta la Cámara y el Congreso, donde estaban diputados, senadores y el presidente de la República en aquel entonces. Esa primera transmisión de radio lleva consigo a que se le toma como el nacimiento de lo que hoy tenemos en nuestro país como la radio. Aunque hay un ingeniero de Monterrey
que se fue a radicar a los Estados Unidos, para ser preciso, en Nueva York, donde aprendió las cuestiones del manejo de bulbos, y se dice que 1 o 2 semanas antes, él fue el primero en transmitir su estación de radio en esa ciudad. Aunque de alguna manera siempre ha estado la situación, cuál fue el primero. Sí quiero remarcar que estas 2 fechas son las importantes donde nace el radio en nuestro país. No hay que olvidar que la radio viene de la mano del telégrafo. El telégrafo no es más que, podría ser el papá de la radio actual, ¿no? Porque el telégrafo, desde los años y siglo XIX, con el gobierno de don Porfirio Díaz, crece el tren, y en cada estación de tren había ya un telégrafo, que era la manera en que se comunicaban para que llegaran las noticias y los mensajes de las personas que estaban viajando. De alguna forma, de alguna manera, el hablar de todo esto, pues me puede llevar horas y horas y horas aquí de forma compartida, pero a veces el tiempo también gana. Quiero ser concreto en esto, en que la radio, gracias al telégrafo, de alguna forma también, pues surge. Después de esa transmisión que se hizo desde el castillo de Chapultepec al centro de la Ciudad de México, pues ya se presentó en la noche, hubo una cena, hubo otro evento donde ya hubo cantos de niños, donde ya se empezó a consolidar la radio como parte importante en nuestro país. Quiero destacar que en ese entonces no existían los aparatos de radio que ya en Estados Unidos se vendían. Para poder haber realizado esa transmisión, se tuvo que hacer a través de unos audífonos. Las personas se pasaban los audífonos para poder escuchar la señal. Las primeras palabras fueron, bueno, transmitiendo, dio el nombre el ingeniero que estaba en ese momento desde el castillo de Chapultepec, y es como nace la radio en nuestro país. Primero una radio cultural, posteriormente ya hacia la década de los 20, 30, aparecen las primeras estaciones de radio en todo el país, comenzando por la XCW aquí en nuestro país. La primera fue de el señor Roberto Cañedo Martínez, en el año de 1936, aquí por donde está el edificio de Bulbor, estaba su casa, y desde el techo, a través de una antena, pues ahora sí que de manera improvisada, hace la primera estación, que es la que tenemos aquí en la ciudad de Puebla, que es la XHR, que tiene más de 80 años transmitiendo para la radio poblana. Posteriormente, en los 40, 50, hasta que llegamos a los 60, donde en Teocelo, Veracruz, nace la primera radio comunitaria, una radio que lleva como objetivo el compartir a la gente sabiduría, el trascender sus cuestiones culturales, su lenguaje, una manera de comunicar a los pueblos lejanos, en montañas, en sierra. Al principio no fue muy aceptada, pero actualmente en nuestro país ha cobrado una gran relevancia e importancia. Quiero destacar que gracias a la Hora Nacional, que también tiene más de 80 años transmitiéndose desde la década de los 30, más o menos, en la época de los 30, el objetivo siempre ha sido llevar información, ha sido llevar conocimiento, educación, música, tradiciones a toda la población. Primero, el objetivo era la transmisión los domingos a las 10 de la noche, para que se reuniera la familia en un aparato radiofónico, y de esa manera estar informados a través de esa magia, con cápsulas, con efectos, con situaciones que de alguna manera llevan consigo a que la gente abrazara la Hora Nacional como parte de su vida, y la esperara cada domingo para poder estar precisamente con esa transmisión que era diferente. Ha tenido diversas etapas, desde la etapa cultural folclórica, desde la etapa turística, y actualmente pues ya se transmite no solamente a través de radio, sino también en vivo a través de las redes sociales, y eso la ha ido enriqueciendo. Para ello, actualmente lo que el tema nos conlleva a entender las radios comunitarias es conocer también cómo viene el origen, cómo nace en nuestro país y cómo actualmente nosotros tenemos los medios para hacer muchas cosas.
Yo desde que comencé a trabajar como locutor de radio, desde, como les decía, hace más de 40 años, pues me ha llevado a ser parte de la tecnología. Actualmente, pues ya la tecnología todo se hace a través de computadora, a través de edición. Antes lo hacíamos a través de cartuchos, de tornamesas, de discos compactos, de discos de vinil, en fin, toda una evolución que sería otro tema del cual en un futuro podría yo platicar en un evento. Al igual, pues, no sé si ya me estoy pasando de tiempo, pero he querido ser muy concreto para poderle dar pie a cada uno de ustedes y también poder escuchar el conocimiento que tienen en su tema de ponencia. Y bueno, mi colaboración ha sido un poco, porque hablar de cada una de las frecuencias, la historia de más de las 18 estaciones de radio que existen en Puebla, pues me llevaría más de 2 horas. Pero cada una de las estaciones tiene en sí su esencia. No sé cómo andamos de tiempo. Vamos muy bien de tiempo, Jaime. Ok, Tienes perfecto. todavía 4 minutos para continuar. Muy bien, ya cuando sea eso, pues ya me cortas, ¿no? Les comentaba acerca de la historia de la radio en nuestro país, sobre todo porque no solamente fue la XCW, que es la que conocemos como la voz de América Latina, sino se presentaron otras estaciones en Guadalajara, en Monterrey, al igual aquí en la ciudad de Puebla. Posteriormente, en la década de los 60, 70, viene ya la radio de frecuencia modulada. Ustedes saben que la diferencia entre AM y FM, pues ya actualmente no la hay, porque la AM se ha tenido que adaptar a la tecnología. Más o menos hace unos 7 años el gobierno comenzó a dar las concesiones de FM a las estaciones de AM para que se volviera combo y posteriormente ya son FM. La AM pues prácticamente ha desaparecido, yo creo que ya es muy poca y la poca que hay de alguna manera tiene como función el llevar esa información a los lugares lejanos, lugares que de alguna manera no tienen los medios. Actualmente la tecnología pues ya también va rebasando porque ya se dice que la radio va falleciendo. De alguna manera yo creo que va modificando. Ya no es lo mismo. Antes podía solicitar una canción en una estación de radio o a través de un comunicado hacer llegar esa información. Actualmente por las redes sociales es mucho más fácil. La historia de la radio en nuestro país es muy rica, sobre todo porque va de la mano posteriormente en los 50 con el nacimiento de la televisión. Y bueno, el objetivo que nosotros tenemos en la producción cada domingo en la hora estatal de la hora nacional, pues prácticamente es llevar esa cuestión de los pueblos mágicos, de los lugares turísticos, de las tradiciones, el recordar, por ejemplo, hoy 18 de noviembre, el nacimiento de la Revolución Mexicana aquí en nuestro país, se tratan de hacer cápsulas, sobre todo para transportar a las personas a que vivan a través de lo que ya no existe, ¿no? Las radionovelas, que también era una parte importante en cada uno de los hogares. Nosotros tratamos de hacerlos a través de cápsulas y esas cápsulas pues también llevan sus efectos, su musicalización y eso hace que también nosotros nos mantengamos sobre todo vigentes a través de la radio en nuestro país. El conocer más acerca también de las cuestiones de las radios comunitarias desde el nacimiento en los 60, donde desafortunadamente fueron encarceladas las personas que tenían este tipo de radio porque decían que eran radios comunistas, radios antisociales, radios que de alguna manera estaban en contra del gobierno. Desafortunadamente se fue dando después ya la apertura en los 70s, 80s y hoy en día pues el tener una radio comunitaria a través de los permisos legales que se tramitan a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nivel federal, esto en la Ciudad de México, allá por donde está el Ángel de la Independencia, y si tenemos todo en regla y se presenta el presupuesto y el apoyo de los gobiernos municipales, nosotros podemos tener radios comunitarias, sobre todo en los lugares donde es necesario mantener esa comunicación y sobre todo que no se pierdan las lenguas, los dialectos tan ricos que tenemos en todo nuestro país. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias a ti por tu participación. Bastante interesante. Ahora que regresemos a las preguntas, vamos a hacer algunas por ahí.
Muy bien, pues vamos a dar paso ahora, por favor, a Osvaldo Pérez y a Máximos Brenes. Su ponencia se titula Estrategia de estudios sobre programas de radio en el nivel secundaria acerca del acervo histórico en la región de Chalchicomula de Sesma. Vienen de Radio El Lobito y de Al Despertar Chalchicomula. Adelante, todo suyo el micrófono. La educación no cambia el mundo, cambian las personas que van a cambiar el mundo. Buenas tardes. El día de hoy les vamos a contar un poquito acerca de la estrategia de estudio sobre programas de radio en nivel secundaria acerca del acervo histórico de la región de Chalchicomula de Sesma. Este producto está realizado por Brenes Ferrer, Maximus Jesús y Pérez Ventura Osvaldo Natanael. Los medios de comunicación son Radio Lobito de Cuauhtémoc y Al Despertar Chalchicomula. Radio Lobito de Cuauhtémoc es oriundo de San Salvador el Seco y Al Despertar Chalchicomula es de Ciudad Cerdá. Bueno, el objetivo general es respaldar el propósito de ayudar a la región de Chalchicomula de Sesma, en el cual existe pues una falta de atención a niños y niñas, adolescentes y jóvenes sobre el fomento de la lectura y la redacción, también con la comprensión de textos históricos, los también culturales que se utilizan para poder realizar investigaciones de forma aplicada, siendo esta una herramienta en la que se ocupen las referencias pertinentes de los textos, plasmándolos en investigaciones, también enseñándolos así a el uso del modelo APA en el nivel básico y media superior. También con estos programas de radio se les enseñará el uso y forma de dicho modelo, el cual no solo sirve para ser utilizado en textos físicos, sino también en ser favorable en bibliotecas digitales, consulta de video o sitios web, crear una conciencia ciudadana con la región de Chalchicomula de Sesma sobre el acervo histórico y también impulsando a las nuevas generaciones para la creación de proyectos enfocados al patriotismo. Sobre el objetivo específico, quiero hacer mención acerca de la identificar y acompañar a cada uno de los estudiantes del nivel secundaria, indispensablemente también en los niveles básicos y medio superior, ampliando así las áreas académicas y fortaleciendo los materiales didácticos y educativos pedagógicos. Asimismo, impulsar la comunicación entre los educandos y el educador, fomentando así a una comunidad más libre en sociedad. Y con ello manteniendo las TICs en la enseñanza-aprendizaje de los alumnos, así como el lenguaje y la redacción, complementando así el aprendizaje y promoviendo la responsabilidad a los alumnos y el trabajo en equipo. Y ahora pasaremos acerca de los programas de radio escolares y su importancia. Desde el año 2020, las radios comunitarias y principalmente los programas de radios escolares han tenido un auge muy importante en la sociedad, ya que en ello se basa en las diferentes habilidades y comprensiones del medio de comunicación ante el emisor y el receptor, en este caso ante los docentes y los educandos, promoviendo así un aprendizaje libre y con ayuda de este nuevo modelo de la escuela, de la nueva escuela mexicana, promover así más el pensamiento crítico y reflexivo de los educandos y asimismo tener una buena comunicación con el educador y tener un buen ambiente en el aula. Los programas de radio escolar van divididos en 4 fragmentos, los cuales Al Despertar Chalchicomula y Radio Lobito de Cuauhtémoc han realizado de forma estratégica para mantener y suplementar cada una de las necesidades que hay en las instituciones. Como recordarán, esto solamente es un material didáctico que puede ayudarle a los maestros de nivel básico y de nivel medio superior. Uno de ellos son los programas educativos y también los programas deportivos, los programas informativos y los programas culturales musicales. En mi punto de vista y respaldando esta información,
Los programas de radio informativos se tratarán acerca de informar hechos o actos que pasen en la región del individuo, así mismo como actividades que pasen durante su entorno. En los programas de radio culturales y musicales se hablará acerca de la historia, el auge y cada uno de los conceptos que mantienen en la línea de las culturas y también acerca de este acto de lo musical en cada una de las regiones y en cada uno de los entornos del estudiante. Asimismo, mi compañero Maximus explicará acerca de los programas deportivos y educativos. Los programas deportivos cubren los eventos deportivos de la institución. Además, se realizarán pues las entrevistas a profesores de educación física sobre temas relacionados al deporte y con los alumnos que participan en ellos. En los educativos se pueden realizar reportajes, entrevistas y debates acerca de un tema de interés de la institución, abordando temas como, por ejemplo, sobre el medio ambiente, la contaminación, la educación sexual, entre otros temas más. Ahora bien, les explicará también acerca del lanzamiento y la difusión de esta información. Adelante. Bueno, el lanzamiento de toda esta serie de trabajos expuestos serán publicados pues en las redes sociales a partir del viernes 15 de diciembre del 2023 en nuestras distintas plataformas y redes sociales de tanto de Radio El Lobito de Coayegualulco como Al Despertar Chalchicomula. Y hablando un poco más extenso, si gustan, también pueden tomar captura de pantalla a los materiales de trabajos realizados por parte de Radio Lobito de Coahuilco y de Al Despertar Chalchicomula. Y me regreso un poco a la diapositiva anterior. También, como pueden observar, se encuentran códigos acerca del escáner y información de Al Despertar Chalchicomula, grupos Brenes Max y SNN. Todos estos son medios de comunicación de la región de Chalchicomula de Sesma, apoyados de manera didáctica para cada uno de lo pertinente a la educación básica y media superior. Hashtag al despertar Chalchicomula. Hashtag Radio Lobito de Cuauhtémoc. Muchas gracias. Piensa como un hombre sabio, pero comunícate con un lenguaje apropiado ante la gente. William Butch Leach. Muchas gracias. Un gusto, agradecemos bastante su participación, una ponencia interesante que nos permite acercarnos a ámbitos que luego no miramos, como en este caso es la escuela secundaria, ¿no? Así como hace un momento nos hablaron de la historia desde un lugar en particular, parece que es muy importante esta cuestión también sobre las particularidades de espacios institucionales académicos como es la secundaria. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso ahora a Gabriela Huerta. El título de su ponencia es La comunicación pública de la arqueología para la preservación de las zonas arqueológicas en Santiago Acatlán, Puebla. Y viene justo de nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP. Un gusto. Adelante, todo tuyo el micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo les quiero compartir, antes que nada, una historia. Uno de los mitos que me han contado las personas de Santiago Acatlán, y que me parece digno de crearle un mito, pero bien escrito. Entonces se los voy a comenzar a leer. En tiempos ancestrales, en la comunidad de Santiago Acatlán, ubicada en las profundidades de Puebla, se contaba una historia que hablaba de la conexión profunda entre los habitantes y la tierra misma. Hace mucho, mucho tiempo, cuando los dioses aún caminaban entre los mortales, un dios alfarero observó a los humanos de Santiago Acatlán
con admiración, viendo que la gente de esta comunidad era humilde, pero trabajadora. Decidió crear algo único para honrar su devoción a la tierra. Este dios alfarero se sumergió en el barro fértil que se encontraba en las orillas del río local, modelando cuidadosamente figuras humanas con sus propias manos divinas. Así nacieron los hombres de barro. Estas criaturas místicas fueron talladas con amor y cuidado, cada uno único en su apariencia, pero todos compartiendo la esencia misma de la tierra que los formó. Se les dio vida con un soplo de viento cargado de la energía de la naturaleza, convirtiéndolos en seres vivientes y conscientes. Los hombres de barro, agradecidos por el don de la vida, juraron proteger y cuidar la tierra que les dio origen. Se convirtieron en guardianes de la comunidad, trabajando en armonía con los humanos para preservar la riqueza natural de Santiago Acatlán. Su presencia se hizo sentir en los momentos de cosecha abundante y en los días soleados que iluminaban los campos. Sin embargo, el dios alfarero sabía que su creación debía permanecer en equilibrio con el ciclo de la vida. Estableció una regla. Cada cierto tiempo, un hombre de barro regresaría a la tierra de la que surgió. Este acto simbolizaba la renovación y la conexión eterna entre los hombres y su entorno. Los habitantes de Santiago Acatlán honraron esta tradición a lo largo de los siglos. Realizaron ceremonias especiales, agradeciendo a los hombres de barro por su protección y dedicación. Se creía que los hombres de barro continuaban velando por la prosperidad de la comunidad, incluso después de regresar a la tierra que los vio nacer. Así, el mito de los hombres de barro de Santiago Acatlán se convirtió en una parte fundamental de la identidad de la comunidad, recordándoles a todos la importancia de la conexión con la tierra y la responsabilidad de preservarla para las generaciones venideras. Bueno, en este caso, quiero comentarles la importancia que tiene la arqueología, ya que por medio de las creaciones, como las que tenemos aquí presente, bueno, son figurillas de barro que nos indican qué tipo de personajes vivieron en esos lugares. Estas figurillas las podemos encontrar sobre la tierra, pues como cualquier parte, ¿no? De lo que se siembra en los campos. La gente, al parecer, no sabe lo que significan estas figurillas. Es por eso que he decidido enseñarles a las personas de Santiago Acatlán lo que es la arqueología. Bueno, entonces pasemos ya a lo que es Santiago Acatlán. Santiago Acatlán es una comunidad que se encuentra en Tepeaca y principalmente está formada por personas que se dedican a la alfarería. Como podrán ver aquí en la ilustración, se dedican a la creación de nacimientos, por ejemplo, ahorita que pasó lo de Halloween y Todos Santos, también crean calaveritas, calabacitas. Bueno, sus creaciones son hermosas. Por eso yo he visto que son personas que siempre se han dedicado a la alfarería. Aquí en esta imagen podemos observar cómo desde tiempos remotos, desde hace mucho tiempo antes de Cristo, ya las personas de Santiago Acatlán se dedicaban a la creación de figurillas de barro. Aquí se ve una figurilla de barro que está creada con una carita, ¿no? Así como una carita con su oreja. También estamos observando un pedazo de sílex con la que se creaban flechas y cosas para cortar. Igualmente la obsidiana, ¿no? La podemos encontrar allá en Santiago Acatlán, sobre la tierra, sin necesidad de hacer ningún tipo de orificio. Igualmente vean aquí, tenemos
dos figurillas, ¿no? La primera figurilla representa un personaje que pues no tenía ningún tipo bueno, tenía su importancia, pero no tenía así como, no era parte de la realeza. En la figurilla 2 podemos observar a un personaje que sí parecía ser parte de la realeza de Santiago Acatlán, ya que tiene un tocado en la cabeza, ¿no? Para ellos era como ponerse una corona o algo así. Abajo tenemos navajillas de obsidiana con las que ellos podían trabajar, con ellas cortaban todo lo que necesitaran, eran como los cuchillos de antes, hechos de obsidiana. Ya después se conoció el metal y ya se pudo trabajar con él, ¿no? Recordemos que estamos hablando de tiempos prehispánicos. Bueno, por acá, de este lado, también les quiero presentar, pues ahí tenemos en la figurilla 4 la figura de un hombre, ¿no? Y por eso quise escribir ese mito acerca de los hombres de barro de Santiago Acatlán. Bueno, la importancia aquí es el radio, ¿no? La radio como una herramienta para comunicar todo lo que quisiéramos explicar a las personas a las que queremos enseñarles acerca de alguna ciencia, ¿no? En este caso que viene siendo la arqueología. Bueno, para ello, la radio viene siendo una manera de comunicar lo que tenemos en nuestra imaginación y lo que vemos, como ahorita les puedo hablar de una figurilla que nos muestra a un animal, ¿no? A una ave. Ajá. Y de esta manera podemos expresar eh, todos nuestros conocimientos a través de la radio. Aparte de que en Santiago Acatlán, pues la mayoría de la gente no tiene electricidad, son gente muy humilde que tampoco tiene dinero para comprarse un celular ni una computadora, mucho menos, ¿no? Entonces la radio viene siendo como una herramienta al alcance para poderles hablar acerca de la cultura de su propia tierra, ¿verdad? Tomando en cuenta que la arqueología es, es el rastro que dejaron nuestros antepasados. Entonces, pues sí, cobra gran importancia que se sepa, porque en la actualidad la gente de Santiago Acatlán eh, ve la tierra, ¿no? Y sabe que hay cosas regadas ahí en su territorio, pero no saben qué es. Me han llegado a contar que ellos levantan las figurillas de barro y como no saben qué son, entonces pues las utilizan como juguetes o como adornos y de repente en cualquier accidente se les cae la figurilla, se rompe y pues ahí se pierde gran importancia para nuestra historia, ¿no? Piezas importantes para nuestra historia. Es por eso que lo que yo deseo hacer es mostrarles que hay una ley federal sobre los monumentos y zonas arqueológicas que tiene bueno, que representa el INAH, ¿verdad? El INAH, el INAH es una dependencia con la cual nosotros podemos custodiar y registrar esos bienes materiales arqueológicos que representan nuestra historia, para poderla proteger, pero ya bajo la ley, porque en la actualidad las personas no saben que estas piezas arqueológicas no se venden ni se intercambian, sino que se deben registrar y darles un código, ¿no? Para que nosotros podamos custodiarlos. Entonces, la radio en este caso nos serviría para difundir estas leyes en relación a la arqueología, ¿verdad? Y para saber cómo podríamos registrar las piezas que nos llegáramos a encontrar en estos sitios, eh, registrarlas y pues ya custodiarlas formalmente. Bueno, y la radio al mismo tiempo nos serviría para explicar a dónde se puede llegar a hacer el registro. Por ejemplo, aquí tenemos que
En Puebla tenemos a Lina en Los Fuertes. En la Ciudad de México también hay otra delegación de Lina para poder hacer nuestros registros arqueológicos y pues ya no tener así como un tipo, cualquier objeto a estas piezas arqueológicas, ¿no? Aquí podemos hacer una solicitud de registro. Bueno, aquí tenemos un tríptico en el que se nos explica cómo hacer la solicitud de registro en el INAH. Es un trámite un poquito largo, pero sí es importante llevarlo a cabo. Ajá. Al realizar el registro, nosotros no tenemos que llevar las piezas a ninguna parte. Más bien los arqueólogos vienen hasta el lugar donde nos encontramos, donde se encuentra la pieza, y ahí llevan a cabo el registro. Y pues ya de esa manera nos entregan una concesión de uso de esos bienes arqueológicos. En mi caso, yo sí tengo piezas que me he encontrado en Santiago Acatlán, como esta otra pieza de una carita de barro, bueno, varias piezas, y ya todas están registradas. Y es una manera de conservar nuestro pasado, ¿no? No es historia por contar historia, sino es historia que yo puedo tocar, puedo mirar, puedo olfatear incluso, ¿no? Porque estas piezas eh, realizadas de barro huelen todavía a tierra y las podemos encontrar en los campos de Santiago Acatlán, justamente en los sembradíos, pero no son juguetes, no son adornos, son piezas arqueológicas que como mexicanos debemos resguardar para que posteriormente nuestros hijos y nuestra familia puedan formar parte de esa historia. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias, Gabriela. Muy interesante la presentación y muy nutritiva para nuestra mesa. Vamos a dar paso ahora a Yatzel Roldán López, que también es de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Nos da muchísimo gusto que participen en estos eventos porque lejos de que es un evento internacional y en donde se da, pues se junta toda la gente que estamos interesados en el tema, es muy importante la participación de los estudiantes o de la comunidad de la facultad. Muy bien, pues Yatzel nos va a presentar la ponencia que lleva por título La memoria y la nostalgia como elementos de la divulgación del patrimonio cultural a través de material audiovisual. Todo tuyo el micrófono. Adelante. Muchas gracias. Ok. Bueno, como bien dijo el maestro Agustín, yo formo parte de la primera generación de la especialidad en comunicación de la ciencia de la facultad y buscando un tema que tuviera un poco mucha relación con esta idea de la comunicación de la ciencia, quiero compartir con ustedes un trabajo que he realizado a lo largo de 3 años. Primero por una cuestión casi de obligatoriedad, ahorita les explicaré por qué, y después por una cuestión de gusto. Si bien voy a presentar ejemplos de material audiovisual actualmente con los nuevos formatos, por ejemplo, de video podcast o incluso he visto varias radios comunitarias que tienen sus páginas de Facebook, yo creo que bien se puede integrar este tipo de material o adaptar a las propuestas que se tienen actualmente. Y bueno, hablando de específicamente cuestiones de memoria y nostalgia, que es bien el tema que estoy tratando estas mesas, ¿no? Porque creo que la radio tiene esas dos condiciones, ¿no? La memoria y la nostalgia. En cuanto a la memoria, estoy pensándola como esta cosa, digámoslo así, que se construye a partir de la experiencia, tanto individual como colectiva. La memoria es un elemento fundamental para el reconocimiento del patrimonio, porque sin memoria no sabríamos qué identificar como patrimonio, ¿no? ¿Quién o cómo se realiza este proceso de patrimonialización es otra cosa, pero en muchas ocasiones no es necesario que nos digan esto es patrimonio en una comunidad para saber que es algo importante para nosotros, ¿no? Entonces, a partir de la memoria, el pasado toma sentido. Y como decía, sí es una cosa individual, pero al mismo tiempo es una cuestión compartida. Por eso podemos hablar de memoria colectiva.
Y, por ejemplo, Ribot, una estudiosa de la memoria intersubjetiva, habla de que puede ser objetivada, es decir, se puede tener a la mano en diversos símbolos, como en el espacio, en el cuerpo, en los olores, pero su medio fundamental es el lenguaje. Yo creo que eso también nos todos en estas mesas de radio y de comunicación hacia las cuestiones del patrimonio, ¿no? Y en cuanto a nostalgia, Portal, por ejemplo, dice que es el sentimiento de pérdida que observamos, y la nostalgia, bueno, adquieren un sentido particular porque a través del pasado se legitima el presente y da sentido, ¿no? Entonces, como vemos, la memoria y la nostalgia son dos cosas que vienen también de la mano, y con la nostalgia uno construye una imagen de su tierra natal. Esto pensándolo específicamente en los ejemplos que les quiero mostrar, que son ejemplos de patrimonio material e inmaterial de la ciudad de Puebla. En su mente, en comparación entre aquí y un allá, o sea, entre el destino de viaje y el punto de partida, y entre el presente y el pasado, pero dando más valor a los segundos términos. Regularmente, cuando nosotros hablamos de nostalgia, solemos romantizar el territorio o las prácticas. Entonces, por eso dice aquí el autor Hirai, que tiene que ver con los segundos términos, es decir, el punto de partida, pero al mismo tiempo el pasado, ¿no? O sea, eso de donde vinimos y que posiblemente ya no estamos hablando en cuestión de migración, por poner un ejemplo, incluso, ¿no? Alguien que se mudó de un barrio a otro, esto también nos da una sensación de nostalgia, y esto lo veo yo de manera muy evidente cuando platico con gente que vivió en barrios del centro histórico o en algún lugar del centro histórico, ¿no? En tanto que el patrimonio, el doctor Mariano Castellanos dice que lo más habitual es que el patrimonio se configure en forma de objetos materiales. Y esto es como una de las características más comunes que le damos al patrimonio material. Y de hecho es una de las críticas que se le ha hecho a las listas del patrimonio mundial, porque hasta hace algunos años se ponía la vista solamente en las grandes edificaciones, ¿no? Por ejemplo, el centro histórico de la ciudad, que fue considerado Patrimonio de la Humanidad desde 1987, lo que premia, lo más importante, es como la cuestión arquitectónica, la traza urbana, pero muchas de las prácticas que se realizaban y se siguen realizando aún en este espacio no eran todavía consideradas, ¿no? Hasta tiempo después, 2010, me parece más o menos, es que la UNESCO, que es uno de los organismos más importantes en cuanto a reconocimiento del patrimonio, decide poner la mirada en prácticas inmateriales, como pueden ser, por ejemplo, aquí lo dice él, prácticas o representaciones, ¿no? Entonces, para mí siempre es como muy importante considerar que es otra vez el patrimonio, puede ser algo que un colectivo considera como tal, aunque una institución no lo haya nombrado tal cual, ¿no? Y bueno, termina diciendo, lo más habitual es que el patrimonio se configure en formas de objetos materiales, espacios, prácticas o representaciones considerados como cosas a los que se les confiere la propiedad de permanencia, de modo que las evocaciones en las que nos introducen duren, si es posible, para siempre. Uno siente que el patrimonio va a estar ahí siempre, ¿no? O sea, de manera constante. Y aquí están los tres ejemplos de los que les quiero hablar. Les digo que por azares del destino, yo llego, y mejor dicho, me llega una invitación de el director del programa Ciencia Aplicada, que es un proyecto del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, el CONCITEP, porque necesitaban pues programas de divulgación, ¿no? Y entonces a mí se me invita a una cápsula que se llama Descubriendo Puebla, en la que la intención era divulgar el patrimonio histórico y cultural del Estado de Puebla. Y bueno, este programa ya lleva más de 140 episodios, me parece. Es un programa que actualmente se transmite por el 16.2 de lo que ahora es SICOM, antiguamente SET Televisión. Sale aquí aparece como 10:30, pero actualmente aparece 11:30 de la mañana y tiene, me parece, 2 repeticiones. Entonces, esta experiencia ha sido muy interesante porque me ha tocado hacer investigación de diferentes inmuebles, de diferentes prácticas, incluso de diferentes regiones. Digamos que originalmente estaba destinado para como conocer el estado de Puebla, pero después se fue reduciendo y nos quedamos haciendo guiones solamente de la ciudad y de algunos personajes importantes. Eh,
actualmente, bueno, digamos en la última temporada salía conmigo Ángela Bonilla, que es una estudiante igual de la universidad. Ella es estudiante de la preparatoria Lázaro Cárdenas. Entonces, con ella también hacíamos esta interacción de presentar pues los diferentes temas que elegíamos, ¿no? Y en un inicio estábamos grabando en las instalaciones de Concitep y después empezamos a salir pues al centro, nos prestaron algunos museos, etcétera, ¿no? La idea era que la gente viera y sintiera que eso que ven de manera cotidiana es algo que hay que valorar y que no se encuentra en cualquier lado, ¿no? Eh, el segundo ejemplo que quiero presentar ya es, digamos, un producto que se trabajado con un movimiento TV que surgió como televisión por internet hace bastantes, bueno, varios años. Y curiosamente empezamos haciéndolo como transmisiones en la página de Facebook, pero también lo subíamos como podcast y a Spotify, cuando todavía no había esta posibilidad de subir el video. Y una de las cosas que a mí me llamaron la atención era que gente que no está en Puebla, que por alguna razón tuvo que emigrar y empezó a ver Viandante, eh, ponía mensajes haciendo alguna referencia al lugar en el que estábamos, contando alguna anécdota. Entonces eso me llamó mucho la atención y creo que este producto Viandante específicamente ha sido el de los que más me puede decir que este tipo de contenido también es muy importante en el sentido de, otra vez, la nostalgia y la memoria, incluso con gente que ya no vive acá, ¿no? Por ejemplo, hubo gente que estaba viviendo en España que nos escribió diciendo, no manches, es que yo me acuerdo, ¿no? De esa calle. Cuando tú dices que estás caminando por, no sé, la 6 Oriente, yo recuerdo que ahí vivía fulanito de tal. Entonces, esto también sirve precisamente para recabar memorias, historias, recuerdos de la gente a la que le llega este producto y precisamente crea una cercanía con estas personas, ¿no? E incluso, otra vez, pensando en que si bien es un material audiovisual, hubo 2, 3 comentarios que decían, yo lo pongo mientras voy en bicicleta y conforme lo va narrando, yo me siento en ese lugar, ¿no? Y, por ejemplo, en la página de Facebook lo que se hacía era poner alguna cita que tuviera que ver con el acto de caminar. Precisamente por eso este podcast se llamaba Viandante, porque lo que hacíamos Armando y yo, Armando es la persona que me acompaña, era caminar una calle e ir contando lo que sabíamos de esta calle, ¿no? Incluso las experiencias que teníamos sobre esta calle o algún dato curioso que recordáramos, ¿no? Y finalmente tenemos también, bueno, no, quiero presentarles este otro producto que se llama Puebla Ciudad de Antojos. Estas fueron unas cápsulas trabajadas con el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, el IMAC. Las cápsulas tenían como objetivo la divulgación de la riqueza de la comida de la calle en el centro histórico de Puebla, eh, pensando en que en muchas ocasiones nosotros vemos como patrimonio culinario los grandes platillos, ¿no? El mole, los chiles en nogada, pero en muchas ocasiones dejamos de lado y hasta como que vemos feo estos puestos que también forman parte de la identidad de esta ciudad. Y los datos que, digamos, que se utilizaron para estas cápsulas forman parte de mi tesis de doctorado que se llamó La comida de calle como patrimonio alimentario en la ciudad, en el centro histórico de la ciudad de Puebla, y de la investigación de postdoctorado que también realizo, que tiene que ver con la memoria culinaria de 3 barrios de la ciudad, el barrio del Refugio, el Alto y la Luz. Entonces, lo que se hacía era, mejor dicho, lo que se hizo fue identificar una serie de alimentos para comentar y divulgar precisamente el origen entre comillas, porque es muy difícil marcar como tal el origen de esta comida de la calle, pero sí nos interesaba también que la gente viera que, o sea, es la comida, pero es también la persona y las personas que la están elaborando, ¿no? Y en muchas ocasiones son mujeres, ¿no? Mujeres que pues no son visibilizadas y sus saberes en muchas ocasiones desaparecen porque, pues, no sé, por diferentes razones, ¿no? Actualmente, por ejemplo, puede ser esta
pues este proceso que está teniendo el centro histórico de elitización y turistificación, que conlleva en cierto momento también como la limpieza, ¿no? Del centro histórico, y por limpieza estoy diciendo que en ocasiones, ¿no? Las políticas públicas tienden a mover a los comerciantes, en este caso a la gente que vende comida de calle, de sus lugares tradicionales, ¿no? Entonces la idea era hacer divulgación histórica y de memoria, poniendo énfasis específicamente en la historia de vida de la gente que compartía con nosotros estos saberes que tenían, ¿no? El producto final se llamaba Ciudad de Antojos, Sabores de la Ciudad. Y, por ejemplo, aquí está la señora Ocotlán Nicanor, que lleva muchísimo tiempo en un puesto, en un puesto de zaguán en la calle 2 Norte, ¿no? Que de hecho yo conocí por esta participación que tuve con el IMAC, buscando a alguien que hiciera gorditas y memelas dentro del centro histórico. Nos topamos con la señora Cotlan, que fue también una recomendación de su hijo, con quien tuvimos también una plática, porque hicimos una cápsula de semitas de cabeza, las Semitas América. Entonces su hijo trabaja en este lugar y fue quien nos recomendó ir con ella, y la verdad sí es una experiencia diferente porque es una persona que todavía conserva, por ejemplo, el comal de barro para la elaboración de este tipo pues, de comida, ¿no? Entonces, digamos que en términos generales, si bien esto es un material, otra vez audiovisual, creo que lo importante es mostrar que se pueden tener este tipo de productos, así como lo hemos visto con las diferentes participaciones, a partir del patrimonio, la memoria, la historia, porque la nostalgia une a audiencias. Entonces, esta manera de plantear estos, llámense programas, cápsulas, pues lo que queramos presentar, ¿no? Pueden ser interesantes, yo creo, en adaptaciones de diferentes medios, para que tengamos un repositorio de historias y registro de cosas que posiblemente desaparezcan, ¿no? También es importante decir, esta interacción con quienes están lejos se da a partir de estos medios, ¿no? Que en muchas ocasiones, digamos, ya tenemos actualmente redes sociales, tenemos WhatsApp, pero apelar a la memoria y apelar a los sentidos es, yo creo, una de las cosas que la radio y los materiales audiovisuales pueden lograr y pueden hacer que la gente se sienta cercana. Entonces, pues esto es todo de mi parte. Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Yatzel. La verdad es que también, al igual que las anteriores, fue muy interesante, me gustó mucho porque justo ayer estábamos platicando en una mesa estas cuestiones de estos lugares que acabas de mencionar, que fueron parte de tu tesis doctoral, ¿no? La comida no se hace solamente, la experiencia culinaria, ¿no? De una visita no se hace solamente en los restaurantes, sino que también la vida cotidiana es muy importante desde el punto de vista patrimonial y otros más. Estos puestos que hay en la calle, ¿no? Nosotros les decíamos de zaguán, que nutren bastante la experiencia culinaria de una ciudad o de nuestro centro histórico, por decirlo de alguna forma. Quiero saber nada más si al final sí llegó, no lo he visto, a Geo Matamoros Palomo. No lo tenemos, ¿verdad? Es una lástima porque tenía una presentación también muy interesante, pero nos da oportunidad para que podamos conversar un poco más entre nosotros y ya podemos pasar entonces a este conversatorio, a nuestro coloquio como tal. Yo tengo una serie de preguntas para cada uno de los ponentes. De cualquier manera, les voy a pedir, por favor, a los que están aquí en la sala, que en el chat pongan sus preguntas para poderlas dirigir a el ponente que le corresponda. Entonces voy a empezar con, eh, perdón, es que creo que ya se me fue. Ah, sí, seguramente ya no está acá Jaime Colorado porque nos dijo que iba a estar en el trabajo. Ay, qué lástima, Jaime, pero bueno, de todas formas, les recordamos a todos que los videos van a estar de la mesa para que también después nos podamos estar comunicando a través de ello en el YouTube,
en la página de YouTube a partir de enero de 2024, y la página es Congreso Radios Comunitarias FCSCOM BUAP, para que también ahí podamos seguir comunicándonos. Muy bien, pues entonces voy a dar paso a la pregunta de Osvaldo y de Máximos. ¿Por qué creen que es importante este proyecto que nos presentaron, más allá del impacto de la radio? Esto es, ¿por qué es importante este proyecto socialmente hablando? No solamente para la cuestión de la comunidad, ni de la secundaria, ni del radio en sí, sino este proyecto, ¿por qué tendría que mm, ponerse en otros lugares como el que están trabajando ustedes? Los escuchamos, Máximo. Bueno, en mi punto de vista, y agradezco su pregunta, y asimismo le voy a responder. ¿Por qué nosotros consideramos que esto es importante no solo en las radios comunitarias y también en forma social? Si bien después de la pandemia, desgraciadamente, la educación en general tuvo mucho declive en la cuestión de la información. Entonces, para nosotros es de suma importancia este rescate de la cultura, este rescate histórico, porque desgraciadamente no se ha dado a la tarea en esta región el investigar a profundidad qué fue lo que pasó en este periodo de pandemia que, si bien inició desde finales de 2019, principios de 2020 hasta 2023, en lo que es hasta la fecha. En esto quiero decir que estos eventos culturales, artísticos y educativos en los diferentes programas de radio son de suma importancia y, como yo lo dije, son materiales didácticos para los estudiantes y también para los maestros. También abordando esto de la nueva escuela mexicana, aprender a aprender, el aprendizaje crítico, reflexivo de los educandos, y que claramente esto también puede ser el pilar base para tener otro conducto de información o otro conducto de información en cuanto a la comunicación de todo lo que conlleva la educación, como lo es el deporte, como lo es la danza, el baile, el canto, y también, como lo dijo mi compañero Máximos en el objetivo general, es también abordar esta necesidad de enseñarles las bases del modelo APA, porque usted como docente sabe que desgraciadamente esto es un dolor de cabeza para cada uno de nosotros como individuos. Y cuando llegamos a nivel universitario, desgraciadamente no nos plantean en sí de qué se basa el modelo APA, cómo usar el modelo APA. Entonces, en este sentido, en el nivel básico y en el nivel medio superior, darle a conocer una introducción al estudiante de cómo se maneja este modelo APA, y que no solo es investigar por investigar, que no solo es copio, pego y ya lo que surja, y no. Desgraciadamente esto históricamente y en la educación no nos lo han enseñado, solamente por encimita la cuestión de la investigación, pero no se ha sentado las bases de decir, sí la investigación, pero tienes que checar fuentes, tienes que checar códigos, tienes que checar de dónde proviene esa información, y que si bien hay que tener las bibliografías de cada uno de ellos, porque si no ya estamos entrando en una parte legal, que si bien es la falsificación de la información, y que desgraciadamente uno como estudiante no tiene esa noción, o si la tiene no sabe cuáles son las herramientas necesarias. Por ello nuestro proyecto se basa en darle a conocer a la educación básica y a la educación medio superior acerca de esta necesidad que como educadores tenemos para los estudiantes. Muchas gracias. Ojalá haya respondido su... Sí, Osvaldo, muchísimas gracias. Tocaron un punto muy importante que yo creo que incluso vale la pena que preparen nuestra ponencia justo sobre estas cuestiones del APA, ¿no? O sea, me llamó muchísimo la atención y agradezco que lo hayan puesto en la mesa, porque efectivamente es un tema que se enfrentan los estudiantes de la universidad cuando es algo que tendríamos
que saber desde muchísimo antes con respecto sobre todo a esta cuestión del plagio. A lo mejor el propio sistema como tal, el APA o cualquiera de los otros, son importantes, necesarios para ello, pero más que el propio sistema, entender la funcionalidad, que ya bien lo dijiste, esta cuestión de la investigación, en qué se basa y cuál es el objetivo, no es solamente el copiar y pegar, y que por desgracia en nuestro país tenemos un problema muy grande justo con eso. Muchísimas gracias, Osvaldo, muchísimas gracias, Máximos. Les recuerdo que si tienen preguntas, por favor de ponerlas en el chat para que poder darles cauce. Gabriela, en tu caso, me interesa mucho esta cuestión que nos propusiste y que enlaza directamente con lo que nos dijo Yatzel, ¿no? Entre radio, difusión, patrimonio y en tu caso específico la cuestión de arqueología. Pero no me quedó claro, perdón, si hay más programas sobre estas piezas, si hay programas recurrentes sobre estas piezas. Entiendo lo que nos planteaste y me quedó esa duda, si existen más programas o si hay programas recurrentes sobre estas piezas para la difusión de las mismas. No. En este caso, Lina se encuentra muy recortado en lo que es de cuestión monetaria y pues no tienen otros programas. El único que tienen es el de registro de piezas arqueológicas. Sí, y en caso de que se quisiera hacer un museo comunitario, ya tendría que realizarse por parte de la sociedad civil. Así es. Bueno, tengo amistad con una arqueóloga. Mi hijo está estudiando arqueología y le he preguntado por qué le dan tan poca difusión, ¿no? A todo lo que se refiere a la arqueología. De hecho, yo le pedí a un taxista que me llevara por favor a Lina y me dice, ¿y qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Le digo, pues donde se analiza todo lo arqueológico. Y parece que le estaba hablando en otro idioma, ¿no? La gente no sabe qué es un arqueólogo, lo confunde con antropólogo u otras profesiones, ¿no? Entonces yo siento que los mexicanos estamos muy, pero muy atrasados en todo lo que se refiere a la arqueología y a las leyes mexicanas que se refieren a la arqueología. Y pues el INA no está haciendo nada al respecto. O sea, tenemos muchos lugares cubiertos de piezas arqueológicas que están sobre la tierra. Tenemos figurillas de barro, piezas de obsidiana, piezas de sílex sobre nuestras tierras y la gente no las sabe reconocer. Siento que vivimos en un analfabetismo arqueológico, los mexicanos, ¿no? Y la radio puede ser una gran herramienta para evitar ese analfabetismo arqueológico. Y por eso es que yo, bueno, en la especialidad que ahorita estoy estudiando, pues sí me voy a dedicar a difundir lo que es la arqueología y cómo cuidar todas nuestras piezas arqueológicas, ¿verdad? Entre ellas, pues va a entrar el podcast y la radio, sobre todo, ¿no? Como le digo, en Santiago Acatlán no, hay lugares donde no hay electricidad. Es un pueblito, una comunidad, pero muy marginada. Entonces no tienen electricidad, pues, tampoco hay internet. Entonces lo principal con lo que se pueden comunicar es con la radio, ¿verdad? Y ahí está la importancia de utilizar este medio para mostrarles, ya sea por medio de la literatura, como en este caso con los mitos, ¿no? Mitos, por lo menos para que se identifique, ¿no? La arqueología con la literatura y que es parte de su cultura, ¿verdad? Pues de esa parte artística que ellos ya traen en la sangre, ¿verdad? Ellos son alfareros, ellos crean sus figurillas y no saben pues, que eso ya es ancestral, ¿verdad? Ya viene de sus abuelos, tatarabuelos y mucho más antes. Entonces sí es importante utilizar este medio para difundir la importancia de la arqueología y pues crear nuevos programas que nos ayuden, que nos apoyen al cuidado, para cuidar nuestras piezas arqueológicas, ¿verdad? Y que no sean saqueados los lugares, porque ahorita muchos lugares están siendo saqueados y la gente no sabe, dice,
pues es que aquí vienen personas de otros países y vienen a buscar no sé qué allá, aquel cerrito. Pues nosotros ya sabemos que son saqueadores. Y esas piezas se las llevan a otros países y nadie dice nada, ¿verdad? Pero pues difundiendo lo que es la arqueología, las leyes y el amor a nuestra historia, siento que se pueden crear nuevos programas para el cuidado de esas piezas arqueológicas. Muchas gracias, Gabriela. Y yo voy a dejar solamente en la mesa, después de tu comentario, esta pregunta que en mi caso me ha ayudado a esta cuestión de la difusión del patrimonio. Regularmente lo que hacemos, los que hacemos este trabajo, ¿no? Nos viene esta cuestión de por qué la gente no valora lo que nosotros creemos que es valioso. Y bien acabas de decir que en la comunidad hay algunos lugares donde ni electricidad tienen. Entonces, ¿por qué tendría que ser importante esta cuestión patrimonial arqueológica cuando ni siquiera tengo luz? Y lo estoy poniendo solamente como ejemplo de lo que nos presentó Gabriela, pero habría que pensarlo en cada una de nuestras áreas. Yo trabajo retablos, ¿no? Y mi pregunta es, ¿por qué la gente de repente no entiende el retablo, ¿no? Con el valor histórico, artístico, ornamental, comunicativo, bla, 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 lo que quieran, lo que todos aquí seguramente sabemos. Y una de las cuestiones para poder ir resolviendo estas cosas y para que la gente pueda empezar a valorar desde la perspectiva que tenemos, que ellos no están obligados a hacerlo, ¿no? En el aspecto de que no tienen este conocimiento de valoración que tenemos nosotros y que procuramos nosotros regularmente, o es lo que tratamos, irlo compartiendo, ¿no? Pues nos damos cuenta que tienen otro tipo de necesidades donde la valoración del patrimonio parece que no es tan importante. Desde el punto de vista institucional, lo estoy utilizando al doctor Fabelo, ¿no? A todos nos queda muy claro que la arqueología y estas piezas son muy importantes, ¿no? Como los museos, por así decirlo. Me encantó lo del museo comunitario. Pero, ¿qué beneficio directo me trae a mí? Y yo creo que es algo muy importante que deberíamos atacar y que me va a dar paso justo a la siguiente pregunta para Yatzel. Me llamó muchísimo la atención, Yatzel, esta cuestión de que hablabas de la memoria como una cosa, sobre todo por el nivel de estudios que tienes y que sabemos muy bien que esta cuestión de la cosificación tiene que ver con cierta pobreza de lenguaje. Entiendo también la problemática que existe para poder hacer estas definiciones de lo que nos presentaste y me encantó las definiciones que utilizaste, los autores que utilizaste. Entonces, yo creo que algo que vale la pena es dejar de utilizar la cosificación en estos elementos y trabajarlos como experiencias identitarias, ¿no? Que es más o menos a donde quieres llegar, bueno, mejor dicho, a donde has llegado con tus trabajos. Entonces, esto que les acaba de comentar, que estoy uniendo junto con lo de Gabriela, me parece muy importante porque creo que entonces es cuando podemos dar pie a que la gente valore las cosas más allá de estas situaciones que nosotros proponemos desde el punto de vista académico, que es muy importante, que es muy necesario desde lo institucional, pero que también tenemos que acercarnos a las necesidades de la gente. ¿Por qué la gente no tiene que trabajar esta cuestión de la memoria desde lo que estamos entendiendo como memoria, como nostalgia? Tu concepto me encantó, Yacel, porque este es un concepto muy cercano a la gente, más allá del concepto de memoria. Y por otro lado, justo con esto, para terminar el comentario y pasar a la pregunta, estas cuestiones de la UNESCO, del problema que trae entre lo material y lo inmaterial, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que es una herramienta necesaria para poder hacer el estudio desde lo académico, lo material y lo inmaterial, pero por desgracia se ha difundido como algo de lo cotidiano. Y entonces pareciera que tenemos que dividir nuestro patrimonio en material e inmaterial y no nos funciona. Seguramente muchos tienen ese problema. No es posible que tengas el patrimonio material sin tener el inmaterial. O sea, el hilo entre una y otra cosa no funciona para nosotros en la vida cotidiana. Sin embargo, así lo hemos difundido. Entonces, voy a regresar a con lo que comenzaba y termino estos comentarios, Yatzel. Me encantó, insisto, tu trabajo y estas cuestiones de lo inmaterial en la comida, por supuesto que no funcionan si no existe lo material, que es lo que comemos. Pero esta idea sobre que es de poblanos comer
hablar de comida mientras se come es solamente de poblanos. ¿Crees tú que no es, esta es una cuestión en realidad de nosotros los mexicanos y seguramente de otras culturas más allá de esto? A lo que quiero llegar es que esta división entre lo material y lo inmaterial no existe cuando uno se sienta a la mesa a probar alguna de estas cosas. No sé qué tan de acuerdo o en desacuerdo puedas estar conmigo. Sí, estoy de acuerdo porque precisamente como dices, ¿no? O sea, ¿qué comemos es algo material, evidentemente, pero todos los saberes que están detrás de esto y todas las prácticas, todos los rituales que conllevan la comida, la culinaria, son inmateriales, ¿no? No los podemos ver tal cual. Em, Sí, digamos, es de mexicanos o de poblanos hablar de comida mientras comemos. Yo la verdad creo que no es, yo creo que es un asunto del Homo sapiens, o sea, de los seres humanos. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Francia durante algún tiempo y a mí me sorprendía la cantidad de tiempo que los franceses pasaban en la sobremesa hablando de comida, ¿no? De por sí era ya una experiencia bastante interesante porque era la primera vez que yo llegaba al continente europeo y probaba precisamente la gastronomía francesa, específicamente del sur. Y yo decía, bueno, no sé si es porque tienen como una sensación del tiempo un poco más, digamos que lenta, ¿no? Porque al final yo vivía en un pueblo, entonces las dinámicas eran diferentes, ¿no? A la ciudad. Y creo que no, o sea, si en los diferentes lugares en los que estuve allá pasaba lo mismo, la gente se sentaba y pasaba horas hablando de comida, ¿no? Cosa que pasa aquí en México, cosa que pasa aquí en Puebla y, por ejemplo, los poblanos estamos muy, muy orgullosos de nuestra comida, ¿no? O sea, es parte fundamental de la identidad y siempre estamos diciendo que el mejor mole es el mole poblano, aunque todos los demás digan que no es cierto, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un elemento muy importante lo que dices, ¿no? En la experiencia, en las prácticas, y que pasa directamente por el cuerpo, ¿no? O sea, la comida no tiene como, no se salva porque son olores, son cuestiones táctiles, son cuestiones de gusto. Entonces, como también comentabas, esto de material y material es un asunto para poder estudiarlo, ¿no? Pero realmente incluso los edificios, que es uno de los ejemplos de patrimonio material, pues el mismo edificio tal cual tiene o representa, ¿no? Es un símbolo también. Entonces, hay una serie de prácticas, o mejor dicho, de experiencias y de simbología que no se puede ver tal cual, ¿no? Pero que la gente comparte. Pensemos en la catedral, ¿no? Uno puede ser no católico, pero pasa por ese edificio y queda maravillado, ¿no? Y puede entender o no los retablos que están dentro de ese lugar, pero el simple hecho de estar adentro te da una sensación particular. Y, y si aparte de eso lo agregas a que a lo mejor ahí, no sé, se me ocurre, ¿no? Ibas de chiquito a escuchar misa, eso le agrega un extra, ¿no? O pasabas todos los días ahí, no sé, de tu casa al trabajo, eso le da otra significación porque forma parte de un recorrido. Entonces, estoy de acuerdo contigo y yo creo que en sí el ser humano, al ser humano le gusta hablar de comida. Es todo. Muchísimas gracias, Yastel. Y qué bueno que terminas con esto, porque es justo con lo que yo quería que termináramos. Que nos quedara claro que estas relaciones que vamos teniendo con respecto a nuestras experiencias con lo que denominamos nosotros patrimonio, en la vida cotidiana la gente parece que no lo entiende así, e insisto, no tiene por qué hacerlo, no están obligados a hacerlo. Entonces, es muy importante que la gente diga, esta pieza arqueológica yo la encontré con mi tío, con mi primo, con mi hermana, ¿no? Algo por el estilo, para tener otro tipo de conexiones más allá de estas valoraciones que tenemos. Lo mismo con la comida, lo mismo con todo lo que se presentó el día de hoy y otras cosas que tanto no se presentaron. Estas relaciones objetivas, así las voy a definir, ayudan mucho a que la valoración que tenemos nosotros se nutra de otras cuestiones que son personales y que son únicas. Y de esta manera, entonces, la difusión del patrimonio tenga que ver no solamente con su divulgación, sino con la apreciación personal y comunitario en último de los casos. Les agradezco muchísimo a todos su participación. Los invitamos a, por favor, la sala 1 de nuestro Zoom para la clausura. Y pues ha sido Apagó su micrófono, disculpe la molestia. para que el siguiente podamos repetir en el próximo congreso. Muchísimas gracias a todos. Gracias.
Bye. Muchas Hasta gracias luego, por la un gusto. invitación. Hasta luego. Gracias.